Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar lo que son las heridas. Vamos a hablar lo que son las heridas. Para nosotros saber lo que son las heridas debemos de definirlas según la OMS, que dice que es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico, ¿ok? Y normalmente podemos definirla nosotros, como nosotros lo veamos, que es una lesión sangrante que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, disparo o una presión o un roce. Todo depende de cómo se produzca la situación. Podemos decir la clasificación de las heridas. Según la profundidad de la herida puede ser superficial, profunda o penetrante. Son tres. Hablamos de cuando es superficial porque podemos decir que solo atraviesa la piel de la superficie. Cuando hablamos ya de la parte profunda, ya estamos hablando que es una herida que atraviesa tejidos subcutáneos, ya hay más profundidad en la herida. ¿Por qué? Porque está hecha a través de una, como decir, puede ser producida por un agente cortante, como una hojilla, un cuchillo, ¿ok? Y puede haber una continuidad profunda. Y cuando son penetrantes, hablamos cuando se penetra por una cavidad o un órgano. Esas heridas más que son cuando son por un cuchillo, por apuñalamiento, por un punzón, que atraviesa un órgano del cuerpo. ¿Okay? También podemos clasificar las heridas según el tipo. Según el tipo podemos decir abiertas, contusas, incisas, penetrantes o punzantes, heridas agudas, heridas pequeñas. Todo depende de cómo la queremos clasificar. Si es una herida abierta, son las que afectan solamente las capas de la piel, solamente las capas de la piel. Cuando es contusa, es porque hay una contusión, un disparo, un golpe, un impacto, un golpe, y hubo justamente una contusión allí, una abertura profunda. Incisa la podemos categorizar nosotros como la que es producida por un ejemplo cortante, como dijimos, bien sea por una hojilla o un cuchillo, ¿ok? Un material cortante. Entonces, esas son las heridas incisas. Las punzantes, como ya lo dije anteriormente, son las que son producidas por un clavo, por un punzón, por un cuchillo, trozo de metal o madera puntiaguda también, ¿ok? Las heridas agudas también podemos decir que son aquellas que aparecen debido a factores externos. Una de esas heridas agudas podemos clasificarlas como las quemaduras, las escaldaduras, las escoriaciones, ¿ok? También la podemos llamar las que son las postoperatorias, que son prácticamente quirúrgicas. ¿Okay? Y las heridas pequeñas, que son los desprendimientos de las capas superficiales de la piel. Ojo, con estas solamente afecta lo que son los vasos sanguíneos en pequeños calibres. Esos vasos sanguíneos que afectan son más que todos los arañazos, cuando nos arañan, las picaduras de insectos, ¿ok? Esas son las heridas pequeñas, nos rascamos y formamos una pequeña herida. ¿Cómo debemos describir nosotros una herida cuando nos llega una persona, un paciente, a nuestro tópico, a nuestra emergencia? Vemos el tipo de herida, la clasificación, la profundidad de la herida y inclusive vemos con qué fue producida, con qué objeto, si fue un objeto cortante de arma blanca o fue un objeto de un disparo. Nosotros tenemos que evaluar bien esa parte. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros describimos una herida? Describimos los bordes, el ángulo, la pared y el fondo, la profundidad de la herida. Siempre cuando son heridas incisas, más que todo son las que más sangran.
¿Por qué? Porque se ha producido un corte en la lesión vascular. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta al evaluar una herida es la causa, la localización, la dimensión de la herida, profundidad, el tejido que ha sido lesionado, los bordes, ¿ok? Si hay bordes, si hay simetría o los bordes son asimétricos, ¿ok? Todo eso nosotros lo evaluamos para poder hablar y proceder a hacer lo que es el campo de la sutura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega un paciente a la emergencia o al tópico? Vemos, evaluamos, estudiamos, preguntamos, y una vez que nosotros hemos evaluado y hemos visto el tamaño de la herida, con qué se ha producido y demás, procedemos lo que es a la limpieza de la herida, la asepsia y antisepsia, guantes, ¿ok? Lo que son los apósitos, ¿ya? Tenemos inclusive el riñoncito, ¿ok? El agua oxigenada porque tenemos que desinfectar la herida 100%, y después que hemos desinfectado y demás, procedemos con iodine para terminar la limpieza de la herida, y dependiendo de la zona, si es sangrante, muy sangrante, hacemos una cura compresiva y lo derivamos al centro de atención más cercana que tengamos para su respectiva atención médica. ¿Ok? Siempre tenemos que evaluar el tamaño de la herida. Y dependiendo de eso, bueno, hacemos las derivaciones de las personas. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego.